Documentos encriptados. Uso de herramientas gratuitas y comerciales para acceder a los datos. El cifrado emplea algoritmos matemáticos para transformar datos, denominados texto plano, en un formato ilegible conocido como texto cifrado. El emisor y el receptor del mensaje cifrado establecen una clave criptográfica, que consiste en un conjunto de valores matemáticos que permite al receptor descifrar la información. El cifrado es un instrumento esencial para la ciberseguridad y la protección de datos. Protege la información sensible de la interceptación, tanto si se almacena en archivos como si se transmite a través de redes. Además, el cifrado verifica que los datos o mensajes permanezcan inalterados respecto a su forma original. El cifrado se utiliza en varios sectores, como la banca, la sanidad, la administración pública, el comercio electrónico y las telecomunicaciones. Por ejemplo, los bancos utilizan la encriptación para proteger los datos de los clientes y las transacciones en línea. En el sector sanitario, los proveedores utilizan la encriptación para proteger los historiales médicos electrónicos de los pacientes. Del mismo modo, los gobiernos emplean la encriptación para proteger la información clasificada. Windows tiene su propio software y método de cifrado. Esto solo está presente en Windows 10 Pro y superior. El nombre es BitLocker. BitLocker es la herramienta integrada para el cifrado. Es una de las herramientas más comunes para cifrar discos duros, ordenadores y archivos. Funciona con una clave de cifrado o una contraseña segura que el usuario genera para que se pase el cifrado. BitLocker puede cifrar un ordenador y también generará una contraseña y una clave de recuperación, para que en caso de que se pierda la contraseña, se pueda utilizar la clave de recuperación para acceder al sistema. Al realizar una imagen física de un ordenador cifrado, el software forense también contendrá el cifrado a la imagen, tal y como se encuentra en el dispositivo. Hay que recordar que se trata de una copia bit a bit. Si el cifrado está presente en el disco, la partición de la imagen cifrada también estará cifrada. Para descifrar la imagen y acceder al archivo, se necesitará la clave de recuperación del cifrado, que deberá introducirse en la herramienta forense que esté analizando los datos. La herramienta proporcionará el ID del dispositivo y, a continuación, se solicitará la clave de recuperación. Otra solución para las imágenes cifradas es montar la imagen, se solicitará la contraseña para acceder al disco y a partir de ahí crear una imagen lógica de la unidad completa. No será una copia bit a bit, pero este proceso puede seguirse en investigaciones que no requieran la adquisición bit a bit. Software de encriptación. Los programas comerciales existentes en el mercado para uso de los clientes son VeraCrypt. VeraCrypt es un software gratuito de cifrado de disco de código abierto para Windows, Mac OS X y Linux. Creado por Idrix, https://www.idrix.fr y basado en TrueCrypt 7.1a. Características principales de VeraCrypt. Crea un disco virtual encriptado dentro de un archivo y lo monta como un disco real. Cifra toda una partición o dispositivo de almacenamiento como una memoria USB o un disco duro. Cifra una partición o unidad en la que está instalado Windows. Autenticación previa al arranque. El cifrado es automático, en tiempo real, sobre la marcha y transparente. La paralelización y la canalización permiten leer y escribir datos con la misma rapidez que si la unidad no estuviera cifrada. El cifrado puede acelerarse por hardware en los procesadores modernos. Proporciona una negación plausible, en caso de que un adversario le obligue a revelar la contraseña, volumen oculto, esteganografía y sistema operativo oculto. BitLocker. BitLocker es una función de seguridad de Windows que proporciona cifrado para volúmenes enteros, haciendo frente a las amenazas de robo o exposición de datos procedentes de dispositivos perdidos, robados o desactivados de forma inadecuada. BitLocker proporciona la máxima protección cuando se utiliza con un módulo de plataforma de confianza, TPM, que es un componente de hardware común instalado en los dispositivos Windows. Un detalle importante que hay que tener en cuenta es que para descifrar una unidad o un archivo cifrado, tendrá que estar presente el mismo software en el dispositivo que está cifrado y en el dispositivo que quiere acceder a los datos cifrados. Capítulo 4. Extracción de datos digitales. La extracción de datos se refiere al proceso de recuperar datos
de un formato a otro más útil para su posterior procesamiento. Se trata de una distinción importante que hay que tener en cuenta, ya que la extracción de datos no se refiere al tratamiento o análisis que pueda tener lugar una vez extraídos los propios datos. En algunos casos, es posible que extraiga conjuntos de datos similares, de dos fuentes distintas. A continuación, tendría que revisar y procesar las extracciones para asegurarse de que ambas tienen el mismo formato. Existen infinitas formas de formatear los datos. Nos centraremos en dos categorías de fuentes de datos, las digitales y las físicas. Los datos digitales son una de las fuentes de datos más comunes en los tiempos modernos. Se refiere a cualquier tipo de dato que pueda vivir en un archivo, ya sea en línea o en el almacenamiento local de los dispositivos. Esto incluye estructuras de datos más complejas, como páginas web y bases de datos. Fuentes físicas. Los datos físicos suelen existir en medios impresos o físicos. En este caso, se trata de libros, periódicos, informes, hojas de cálculo, facturas y muchos más. La extracción de datos de fuentes físicas suele ser manual y más complicada que la de fuentes digitales. Estructuras de datos. La forma de extraer los datos puede cambiar drásticamente en función de la fuente de datos. Los dos tipos de estructuras de datos, estructuradas y no estructuradas. Los datos estructurados suelen tener un formato que se ajusta a las necesidades de su proyecto, lo que significa que no tiene que trabajar o manipular los datos en la fuente antes de extraerlos. Los datos no estructurados se refieren a conjuntos de datos que carecen de estructura básica y necesitan ser revisados o formateados antes de que pueda producirse una extracción de datos. Los diferentes usos de la extracción de datos. La extracción de datos puede utilizarse en muchos escenarios diferentes. Los tres casos principales son para transferencia o análisis de archivo. Archivado, estos casos se refieren al uso de la extracción de datos para crear nuevas copias del conjunto de datos para su custodia, o como copia de seguridad. Un ejemplo común es el uso de la extracción de datos para convertir los datos de un formato físico a un formato digital, con el fin de almacenar con un mayor grado de seguridad. Para la transferencia, es muy común que un usuario utilice la extracción de datos, con el fin de transferir un conjunto de datos de un formato a otro, sin realizar cambios en los propios datos. Para análisis. El uso más común de la extracción de datos es el análisis de datos. Se refiere a cualquier información que pueda obtenerse del análisis de los datos extraídos. La extracción de datos digitales consiste en recuperar información de diversas fuentes digitales, como una memoria volátil en particular, para descubrir pruebas y conocimientos en investigaciones forenses. Conceptos generales del análisis de la memoria volátil. La memoria volátil se denomina memoria temporal. Como componente crucial en el ámbito de la informática, la memoria temporal significa que una vez desconectada la fuente de alimentación, los datos almacenados en la memoria temporal desaparecerán. También existe la memoria no volátil, cuya característica principal es la opuesta a la memoria volátil. Almacena datos durante largos periodos de tiempo. Las características de la memoria volátil son: velocidad. La velocidad de procesamiento de los datos permite un acceso rápido a la información, lo que es fundamental para la eficacia de la ejecución del software. Almacenamiento temporal. La característica es que la memoria volátil no retendrá energía una vez que se pierda. Esto la hará flexible y adaptable a diversas soluciones de almacenamiento de datos. Accesibilidad aleatoria. Ofrece acceso aleatorio a los datos almacenados. Esto permitirá el acceso directo desde cualquier lugar de la memoria. Esta característica contribuye a la eficiencia y eficacia de la recuperación de datos. Diversas operaciones requieren el almacenamiento temporal de datos durante las interacciones del usuario con un sistema informático. La ubicación principal de estos datos temporales es la memoria volátil, conocida como memoria de acceso aleatorio, RAM. Permite al procesador del ordenador leer y escribir datos con rapidez, lo que permite un acceso casi instantáneo al ejecutar programas, ejecutar instrucciones y procesar información. La memoria volátil es un tipo de memoria informática que requiere un suministro continuo de energía para conservar la información almacenada. A diferencia de las memorias no volátiles, como los discos duros o las unidades SSD, que conservan los datos aunque estén apagadas, las memorias volátiles pierden su contenido si se interrumpe el suministro eléctrico.
Esta característica hace que la memoria volátil sea especialmente adecuada para almacenar datos temporales, a los que es necesario acceder con rapidez y frecuencia durante el funcionamiento del ordenador. La importancia de la memoria volátil durante una investigación radica en que los datos contienen procesos activos, actividad de red y documentos no guardados que no se encontrarán en los medios de almacenamiento. Es esencial para el análisis en tiempo real, durante los incidentes de seguridad, para capturar las actividades en curso, como los datos de chat de los navegadores, la información de acceso bancario, la información compartida, etc. Escala de volatilidad. Las escalas de volatilidad clasifican los datos en función de la rapidez con la que transitan durante el uso de la memoria volátil. Es una escala que identificará lo rápido que se pierden los datos y lo difícil que será recuperarlos, o si es posible. Dependiendo de esta clasificación, el analista forense decidirá la prioridad de la adquisición de datos durante la investigación, especialmente en investigaciones en las que los datos con alta volatilidad serán importantes para el propósito de la investigación. Alta volatilidad. Los datos de alta volatilidad son datos que cambian rápidamente en un pequeño periodo de tiempo. Estos datos volátiles suelen almacenarse en la memoria RAM. Estos datos pueden perderse cuando se apaga el sistema o se cierra el programa que los está utilizando. El contenido de los datos altamente volátiles son procesos activos, sesiones de usuarios de perfil actual y documentos que no se guardan, o cambios recientes en los documentos. En el lado de la red, almacena información IP durante el tráfico de datos, una conexión específica entre una transferencia P2P y, en algunos casos, la IP asignada por el DHCP, que no es estática. Es crucial comprender los datos de alta volatilidad en un incidente para evaluar en tiempo real la información que se puede adquirir durante la investigación. La captura del volcado de memoria debe ser crítica en la investigación para evitar la pérdida de información de los datos de los usuarios. Volatilidad media. Esta escala de volatilidad guarda datos temporales en diferentes ubicaciones distintas de la RAM. Puede definirse como datos que tienen una duración limitada, influida por factores como la operación o la actividad del usuario. La ubicación para almacenar datos medianamente volátiles puede ser la caché de la CPU o la caché del navegador, pero estos datos pueden perderse si se sobrescriben, una vez que el dispositivo necesita el espacio que está ocupando en el sistema para almacenar nuevos datos. Puede proporcionar información contextual sobre actividades recientes o cambios en las aplicaciones, pero requerirá una extracción rápida, debido a su volatilidad. Baja volatilidad. Son datos que se almacenan durante un largo periodo de tiempo, como los datos escritos en un disco duro, que solo se perderán si se borran y si se sobrescribe el espacio del disco. Es menos probable que estos datos se modifiquen. Los datos almacenados en bases de datos o discos duros pueden considerarse datos poco volátiles. Este tipo de datos es la fuente principal de una investigación, debido a su naturaleza de conservación de datos. Se puede acceder a ellos en diferentes plazos sin alterarlos, pero si el sistema sigue en uso, puede producirse una pérdida de datos. Análisis de memoria de sistemas Windows. El análisis de memoria en sistemas Windows consiste en examinar la memoria volátil, RAM, para recopilar pruebas e información sobre las actividades del sistema en un momento determinado. Este tipo de análisis es esencial en el análisis forense digital, especialmente cuando se investigan incidentes de seguridad, infecciones de malware o accesos no autorizados. El contenido de la RAM ofrece una instantánea en tiempo real del estado operativo del sistema, que incluye procesos en ejecución, aplicaciones y servicios que están activos actualmente en el sistema, actividad de los usuarios, acciones realizadas por los usuarios que podrían no quedar registradas en el almacenamiento persistente, conexiones de red, información sobre conexiones activas y cerradas recientemente, incluyendo detalles sobre protocolos y direcciones. Aspectos clave. La identificación de procesos se refiere al proceso de localizar y analizar todos los procesos activos dentro de una memoria. Cada proceso representa una instancia de una aplicación o servicio actualmente en ejecución. Comprender el estado del sistema. Identificar qué procesos están activos ayuda a los analistas forenses a determinar qué estaba haciendo el sistema en el momento del análisis.
Detección de actividades maliciosas. La identificación de procesos inusuales o no autorizados puede indicar la presencia de malware u otras actividades maliciosas. Análisis de volcado de memoria. Los analistas pueden generar un volcado de memoria utilizando herramientas como Task Manager, Process Explorer o herramientas forenses especializadas, por ejemplo, Volatility, Recal, etc. Este volcado captura una instantánea de todos los procesos activos y sus estados. Atributos del proceso. Entre los atributos importantes que hay que examinar se incluyen ID de proceso, PID, un identificador único para cada proceso. Ruta ejecutable, la ubicación del archivo ejecutable que ayuda a determinar la legitimidad del proceso. Argumentos de la línea de comandos, parámetros pasados al proceso que proporcionan contexto sobre su propósito y actividades. Handles y uso de memoria. Analizar los handles abiertos y el uso de memoria puede ayudar a detectar comportamientos sospechosos, como el consumo excesivo de recursos, típico del malware. Actividad de los usuarios. El análisis de la actividad del usuario implica recuperar información sobre las interacciones del usuario con el sistema que puede no estar guardada en disco o ser efímera. Comprender las acciones del usuario puede proporcionar un contexto valioso en las investigaciones, como por ejemplo, si un usuario era consciente de un ataque o si se produjo un acceso no autorizado. La memoria RAM puede contener documentos no guardados, archivos abiertos y contenidos del portapapeles, que son cruciales para comprender el comportamiento del usuario. Identificación de documentos abiertos. Las aplicaciones como Microsoft Word o los navegadores web pueden retener datos en la memoria, aunque no se guarden. Los analistas pueden emplear herramientas de análisis de memoria para localizar y extraer estos datos. Contenido del portapapeles. El portapapeles puede contener datos copiados, incluyendo potencialmente información sensible. El análisis de memoria puede revelar su contenido en el momento del volcado de memoria. Información de sesión. La información sobre las sesiones de usuario, incluidos los usuarios que han iniciado sesión, las sesiones activas y las horas de inicio de sesión recientes, puede recuperarse de la memoria. Archivos y actividades recientes. Las herramientas forenses pueden identificar los archivos o aplicaciones a los que se ha accedido recientemente, lo que proporciona información sobre el comportamiento del usuario previo a un incidente. Estructura del volcado. El volcado de memoria representa una instantánea de la memoria RAM en un momento determinado. Normalmente es generado por un ordenador Windows, cuando hay un error de parada o crash en el sistema. Lo llamamos pantalla azul o caída del sistema. Hay diferentes tipos de volcados de memoria, que contienen diferentes estructuras. Volcado completo de la memoria. Registra todo el contenido de la memoria del sistema cuando el ordenador se detiene inesperadamente. Este tipo de volcado de memoria puede contener datos de los procesos que se estaban ejecutando cuando se produjo el evento o la parada, y se recogió este volcado. Si selecciona guardar un volcado de memoria completo, el archivo debe tener espacio suficiente para contener toda la memoria RAM física más 1 MB. Se requerirá una gran cantidad de espacio para almacenar los datos de la memoria RAM. Cuando ocurra otro fallo o detención del sistema, guardará otro archivo del mismo tamaño, solicitando la misma cantidad de espacio. Volcado de memoria del núcleo. Este tipo de volcado solo registra la memoria del núcleo durante una caída, lo que permite un procesamiento más rápido cuando el sistema se detiene. Normalmente, el uso de memoria del núcleo oscila entre 150 MB en sistemas de 32 bits y 2 GB en sistemas de 64 bits. El volcado del núcleo incluye memoria que se asigna al kernel y a la capa de abstracción de hardware, HHAL, en Windows 2000 y posteriores. Memoria que se asigna a los controladores del modo kernel y a otros programas del modo kernel. Si se produce un segundo problema, el archivo anterior será sobrescrito por el siguiente volcado de memoria del núcleo, y otro volcado de memoria del núcleo ocupará su lugar. Pequeño volcado de memoria. Registra el conjunto más pequeño de información que ayuda a identificar por qué el sistema se detuvo o se bloqueó inesperadamente. El pequeño volcado de memoria
creará archivos de 2 megabytes y permitirá crear múltiples archivos con un nombre y descripción únicos. Guardará los archivos en una carpeta para facilitar su identificación. El volcado de memoria pequeño es una buena solución cuando existe una limitación de espacio, pero debido a su naturaleza, la información que proporciona también es limitada. Es posible que no se registren errores adicionales que no estén directamente implicados en el fallo del sistema, pero pueden representar una posible causa de que el sistema se haya detenido. El volcado de memoria pequeño incluirá el mensaje stop y sus parámetros y otros datos, una lista de los controladores cargados, el contexto del procesador, PRCB, para el procesador que se detuvo, la información del proceso y el contexto del kernel, eProcess, para el proceso que se detuvo, la información del proceso y el contexto del núcleo, ETHREAD, para el hilo que se detuvo, pila de llamadas en modo kernel para el hilo que se detuvo. En la carpeta porcentaje, systemroot porcentaje, minidump, se guarda una lista de todos los archivos pequeños de volcado de memoria. Estructura de datos en el volcado. Para abrir archivos de volcado, se recomienda descargar las herramientas del kit de desarrollo de Windows que se encuentran en https://developer.microsoft.com, es en windows.download, Windows, SD-Compu. Esta herramienta nos ayudará a analizar los ficheros de volcado, para conocer su estructura. Los archivos de volcado, una vez abierto, contiene información diferente, tales como ruta de descarga de archivos, versión del núcleo y búsqueda de espacio, nombre y versión del sistema, nombre del ordenador, base del núcleo, tiempo de actividad del sistema, botón de análisis que contendrá la siguiente información: análisis de errores, detalles de depuración, dirección de la fuente, nombre del módulo, nombre de la imagen, nombre del controlador o archivo que provoca la parada. Failure ID. Una vez abierto el archivo de volcado de memoria, el analista debe interpretar la estructura de datos para identificar la información relevante, como ID, de procesos, direcciones de memoria, nombres de módulos, datos de comprobación de errores, etc. Identificar cualquier actividad sospechosa, hardware o software que pueda ser malicioso del sistema, si existiera. Análisis de la memoria RAM. Existen diferentes técnicas que se pueden utilizar para realizar el análisis de memoria. Análisis de memoria viva o el análisis post-mortem. El análisis de memoria viva se refiere al proceso que puede ejecutarse cuando el sistema sigue encendido y no ha sido reiniciado o apagado. Contiene los archivos y aplicaciones reales que el custodio estaba utilizando cuando se inició la investigación. El elemento clave es tomar nota de la fecha y hora de la toma de posesión del dispositivo y asegurarse de documentarlo en la cadena de custodia. Existen herramientas que pueden tomar una instantánea de la memoria RAM. Una de ellas es Magnet Response. Magnet Response no requiere ser instalado en el sistema y puede tomar información en vivo de la memoria RAM. Simplemente, abra Magnet Response y acepte los términos y condiciones. En la página de configuración de Magnet Response hay una opción para capturar memoria RAM que debe seleccionarse junto con cualquier memoria adicional que el técnico desee capturar. Una vez finalizado el proceso de captura, se crea un archivo con la información de la RAM que puede conservarse para investigaciones posteriores. Una vez recopilada la RAM, creará un archivo de volcado de memoria que se puede abrir con el SDK de Windows, como se mencionó anteriormente. Una vez abierto, podemos empezar nuestro análisis. Deberíamos identificar el análisis de comprobación de errores para aplicaciones no deseadas o las causas del volcado, o si hay información de fallos, documentar y registrar los valores y el ID del incidente para su posterior análisis. Laboratorio de análisis. Un laboratorio forense digital requiere diversas herramientas y funciones para realizar las tareas forenses de forma segura, garantizando al mismo tiempo la conservación de los datos. Debe estar equipado con las herramientas necesarias para llevar a cabo el análisis de la memoria y la información. Hay requisitos de hardware y software para un laboratorio, un sistema de control de acceso para restringir el acceso a datos sensibles, y herramientas que mantengan la integridad del análisis. Deben existir copias de seguridad
y un área de almacenamiento para la conservación segura de los datos. Los requisitos de hardware son: estaciones de trabajo dedicadas al análisis y procesamiento de datos. Las estaciones de trabajo deben tener suficiente capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento para permitir múltiples tareas en una investigación al mismo tiempo. Las estaciones de trabajo deben ser capaces de manejar el procesamiento de datos y el tallado con diferentes herramientas: cables, conectores y bloqueadores de escritura. Es importante crear un conjunto de cables para diferentes tipos de dispositivos. Hay discos duros externos en diferentes formatos, USB, discos duros externos, unidades SATA, y cuando se trata de móviles, de diferentes tipos de conectores de teléfono. Es importante utilizar bloqueadores de escritura para evitar la modificación de los datos durante la adquisición.